cómo recuperar la dignidad del sujeto docente en la universidad. Y pues algunas referencias por si les interesa el tema. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Cintia, tenga la bondad de terminar la discusión, tú das la palabra y la quitas. Demasiado poder para mí. Será una autoridad compartida. Entonces ahora abrimos la plenaria para conversar sobre lo que se ha expuesto. Ya tienes una palabra. Yo tengo una pregunta para ti, una inquietud más que una pregunta, ¿no? Tú mencionabas en tu exposición que, digamos, que las universidades públicas en Chile en algún momento fueron autosostenibles y que de alguna manera, digamos, ese modelo fracasó, ¿cierto? Eso por un lado. ¿Y cuál es la situación actual? ¿Eso se mantiene o no se mantiene? Y lo segundo es, una pregunta es que tú decías que, digamos, que aquellas universidades que se les daba como un incentivo económico porque estaban acreditadas. ¿Quién daba ese incentivo acá, ese incentivo económico? Bueno, sí. Ya, en Chile fueron públicas hasta el gobierno de Pinochet. Hasta ese momento eran públicas y eran financiadas por el Estado. Después de eso, el Estado ya no las financió y tuvieron que autosustentarse económicamente. ¿Esto qué implicó? Que ellos obtenían recursos de las matrículas y de los aranceles que pagaban los alumnos que pertenecían a ellas. Y de proyectos que pudieran tener propios de cada facultad o otro tipo de ingresos, X. Por lo tanto, desde 1980 por lo menos hasta la fecha, las universidades ya no son públicas, ¿ya? Son, no sé cómo se les puede denominar, se conocen como parte del Consejo de Rectores, ¿ya? Que es una comunidad entre los rectores que pertenecen a estas universidades tradicionales que se fundaron históricamente en Chile desde el siglo XIX y por lo tanto la mayoría de ellas está quebrada. O sea, en la universidad pública no existe no existe como tal. No. Ahora, las universidades, el otro ingreso, y eso se enlaza con la otra pregunta que hiciste, este tipo de universidades que pertenecen al Consejo de Rectores tienen que ser acreditadas, ¿ya? Por carrera o por facultad, y cuando son acreditadas por 3, 6 años en adelante, reciben un ingreso por parte del Estado, pero que es mínimo, ¿ya? Ahora, lo curioso es que las universidades privadas, como empresa privada, también tienen que acreditarse. Y el Estado también les da dinero. ¿Ya? Y por eso es toda esta controversia actual de que a universidades privadas que no tienen las condiciones necesarias se les da esta acreditación y se les da por lo tanto esos ingresos. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo que está siendo cuestionado hoy en día. ¿Ya? El Consejo de acreditación está en entredicho por el tema de ¿cómo se decía acá? De los sobornos, claro, a los fiscalizadores, ya, que pasan, dejan pasar, hacen la vista gorda en muchas cosas y le dan la acreditación y no tienen los estándares necesarios que debe tener una universidad como productora de conocimiento. No sé si ahí te Gracias. En otros sectores, por ejemplo, como la salud, pensiones, ¿también están privatizados en ese esquema? Sí, en la salud hay un sistema público que se llama FONASA, Fondo Nacional de Salud. Y a él pertenecen todas las personas que tienen ingresos bajos, porque se cotiza el 7% del sueldo. Para las personas que no quieren estar en este sistema de salud FONASA, existen las ISAPRES,
que son entidades privadas que venden salud. Entonces ahí el porcentaje de retención del sueldo es dependiente del plan de salud que tú elijas. Pensiones. Las pensiones también son manejadas por una entidad privada que juega con esos dineros en la bolsa. Por lo tanto, se llaman AFP. Y existen diferentes fondos, de la A a la D, en donde van desde los fondos más riesgosos hasta los más seguros. Y se juega con esos ingresos, y a medida de que les va bien en estos juegos bursátiles, los ingresos pueden o subir o pueden haber pérdidas enormes. Usted se queda sin pensión, pero tranquilo que fue ni culpa tuya ni culpa mía. Guárdela debajo del colchón. Eso es la automatización del... Pensar en una exposición que se hizo como hace 2 semestres atrás, cuando se tocaron, digamos, diferentes esquemas de distintos países en Latinoamérica, y se tocó el tema de Cuba. Y Cuba resultó ser curioso porque también estaba un esquema, algo así como tipo Pinochet, entre comillas, y la educación totalmente era gratuita, ¿cierto? Aparentemente pareciera que es la política o la forma de política que esté predominando influye enormemente, ¿cierto?, en ese tipo de tendencias, ¿no?, la política. Claro. Lo que pasa es que en la época de Pinochet, cuando él asume de esa forma el gobierno, no hay una ideología detrás de él, ¿ya?, sino que asume esta junta militar y después se llama elecciones como para legitimizar el régimen, donde él sale electo presidente en 1980 con la aprobación de la Constitución. Entonces eso hace que venga todo este neoliberalismo, estos Chicago Boys, como se les dice, que lo empiezan a asesorar en términos económicos. No hay una ideología política clara, o sea, se sujeta un poco del nacionalismo, pero no es una gran fortaleza en términos políticos en esa época de eso, ¿ya? Entonces, como hay una debilidad en cuanto a ideología política, esta incursión de este neoliberalismo entra y lo asesoran, es una tecnocracia, es una élite tecnócrata que va a administrar el gobierno. Y él, por supuesto, sabiendo todo lo que pasa. Ahora, hay factores que son transversales con lo que tú comentabas, ¿no? Es decir, en Uganda, pues son factores, por ejemplo, la baja equidad y la calidad, todo eso son factores comunes. Me imagino que también están afectados por el Fondo Monetario y por el Banco Mundial, todos los problemas, ¿no? Son factores también comunes, ¿verdad? Sí, claro. Ok, con relación a la última exposición, se me quedó una pregunta que me preocupó, ¿sí? La última pregunta que ustedes hicieron, ¿no? ¿Cómo recuperar la dignidad del docente en la universidad? Es que hemos perdido la dignidad. Es como docente de la universidad, es una pregunta que me toca a mí, ¿no? Es decir, yo no sé hasta qué punto esa pregunta sea válida, ¿no? Es decir, que nosotros como docentes de la universidad hayamos perdido la dignidad, yo creo que la conservamos y la mantenemos, ¿no? Y no sé esa pregunta que tan pertinente sea. Bueno, pues, ¿por qué piensas que conservamos la dignidad? Sí, porque es decir, pienso que de alguna manera nosotros como docentes de la universidad tratamos de hacer la tarea lo que podemos hacer, ¿cierto? A pesar de toda la problemática que vemos, ¿cierto? Y yo como docente siento que es un digno. Por eso tú lo dices, tratamos de hacer la tarea como toca hacerla, pero ¿dónde queda el sujeto maestro que se puede repensar ese escenario? ¿Sí? Cuando estamos subyugados a hacer cosas que quizás nosotros soñamos aquí en el aula, nos disputamos y decimos, aunque no podemos recargar todo lo que pasa en un país o recargarle todo lo que nuestra nación tiene al acto educativo y a los procesos educativos, nosotros como educadores sí tenemos que recuperar lo que somos como docentes, como maestros, ¿sí? Dado que lo que hacemos es eso, hacer caso. Es decir, eso cuadra con la última pregunta que tú hiciste, ¿no? La pregunta que tú hacías, ¿cómo nosotros desde nuestro quehacer como docentes podemos nosotros, ¿no?, enfrentar esa realidad? ¿Qué papel nos queda a nosotros? Y es una pregunta que continuamente se hace a lo largo de toda la maestría, ¿cierto?
inclusive Rafa nos la hace con mucha frecuencia, ¿no? ¿Qué papel como nosotros, qué nos queda ante este panorama que nosotros vemos, ¿cierto? Obviamente una vez más queremos, obviamente es tratar de formar. Una de las cosas que me queda a mí clara es formar, ¿no? Digamos, formar a un alumno de una manera que él finalmente sea, digamos, autónomo, que sea reflexivo, ¿no? Para que con lo posible que tenga capacidad de transformación. No simplemente que venga al aula, se siente y venga por un título y forme parte de termine formando parte de la maquinaria, ¿no? Es decir, vengo, pago tanto, me dan mi diploma y listo, y formo parte de la maquinaria, ¿no? Eso no es práctica. Ahí es donde entra el dilema, ¿sí? Porque aquí tenemos un docente que debe responder a unos requisitos que le imponen las políticas educativas actuales. Y tenemos un docente al mismo tiempo que quisiera ejercer su libertad y autonomía como docente y desarrollar una pedagogía según sus convicciones personales. Entonces, la tensión está ahí. Cuando ejerzo mi autonomía y mi creatividad y mi libertad, y cuando respondo a la institución, pareciera que el otro tiene más peso. En la mayoría de las situaciones yo hago caso al sistema y tal vez reprimo mi libertad, mi autonomía de desarrollar mi pedagogía según mis convicciones. Y es allí donde yo les propongo los juegos estratégicos, ¿no? Porque el sistema es un monstruo muy grande. Si te pones a pelear contra él, te niegan el trabajo, te echan y tal vez no tendrás dónde caber. Entonces, ¿cómo jugar allí, en esa situación? Es la preocupación de todos nosotros. Sí, Ángela. Resolviendo lo que preguntaba a ella de nuestra dignidad, nosotros sabemos que somos dignos en el trabajo que hacemos y nos esforzamos por eso, ¿sí? Pero ahí entra ese juego que estás hablando tú de cómo les cumplo a ellos, ¿sí? En el papel, cómo sigo siendo un buen docente, cómo hago lo que tengo que hacer, pero en el aula cómo soy yo, ¿sí? Pero ahí solo depende quién eres tú como maestro, quién eres tú con las lecturas que haces, con tu trabajo, con tu didáctica, con todo lo que tienes. Eso no lo podemos ver ni siquiera en una superexposición, en cuál universidad me enseñan esto, en cuál no. Eso es lo que eres tú. Y ahí yo le puedo responder a ella sí, por hay algo de dignidad, o en el fondo cuando tú te riges a lo que te mandan y a lo que como no puedo ser yo, digo no, pero cada uno podemos responder eso dependiendo del rol docente que tengamos dentro de nuestras prácticas educativas. De pronto, complementando un poco lo que dice Daira, pues, o sea, digamos que hay ejercicios que corresponden a la práctica docente, a la práctica del maestro. Y en ese ejercicio, pues, si uno escogió esta dura labor, pues, y en correspondencia a ello, pues es un ejercicio de dignidad el que uno hace todos los días con esos muchachos. Pero digamos lo que nosotros vamos más es al tema estructural, o sea, es decir, si nos preguntamos por esa dignidad del maestro, nos estamos preguntando por, digamos, como docentes nosotros, en qué lugar estamos dentro de este sistema, o sea, es eso. Miren, yo les pongo un ejemplo, bueno, puede ser tonto, pero digamos, mi mamá frente a mi papá nunca se sintió, o sea, ella no hablaba de estar subyugada ni sometida porque no, digamos, su contexto no le permitía hacer esas lecturas, aunque yo desde este espacio las pueda ver y para mí sean evidentes, porque ya estoy en otro momento histórico, por decirlo así. Entonces, a eso mismo voy yo con este ejercicio de nosotros como maestros. O sea, estamos en un capitalismo neoliberal bien fuerte que nos está exigiendo, que nos está sometiendo en otros procesos. O sea, el maestro de ahorita no está bajo las mismas condiciones del maestro de hace 50 años, es una cosa totalmente diferente. Y sí, yo en mi aula, en mi ejercicio ahí en la clase, quiero, por ejemplo, plantear unas formas de evaluación, hacer una evaluación más cualitativa, más humana, pero a mí me rige el decreto 1290, que es el que me dice, usted lo tiene que hacer así. Entonces, ¿dónde está mi dignidad? Pues, a mí
me surge una pregunta con relación a lo que ustedes hablan de ese paralelo que hacen de los distintos paradigmas y desde lo que hablan de la dignidad del docente, y es cómo es de la interpretación que ustedes le dan y el trabajo que están elaborando acerca de la educación popular, una partecita que vaya puntualmente ahí y que pues quisiera saber cuál es su interpretación o esa materialización que ustedes le dan a esta pregunta, es ser parte pensante del cosmos mismo. O sea, ¿cuál es la interpretación que ustedes le darían a ese concepto paradigmático que hablan de dignidad y todo ese, digamos, todo ese apego que le dan a la idea de la educación popular? ¿Qué es ser parte pensante del cosmos mismo para ustedes? A ver, digamos que las apuestas que se veían ahí, a muy grosso modo, o sea, era, digamos, ese proyecto que propone la Universidad Intercultural de los Pueblos Indígenas es como, digamos, empezar a hacer ese ejercicio de universidad, pero lo que yo les decía, desde lo que son ellos, desde adentro como comunidad. Entonces, es pensarse que, por ejemplo, la arquitectura va a ser el tema de la arquitectura ancestral, de cómo se constituye la maloca, la forma de, no, pues allá no es maloca, pero sí, digamos, cómo viven ellos, cómo comprenden ellos ese espacio, cómo lo constituyen, muy diferente al espacio que constituimos nosotros. Y ahí también entra pues ese ejercicio espiritual y entra yo creo también que es el tema, ellos lo relacionan mucho con el tema de la naturaleza y obviamente de estar enlazados con ella y ser una parte mínima. Nosotros, lo que decían ellos, somos un hilo dentro de ese tejido grande que es el cosmos, que es el universo. No sé. Yo creo que uno de los puntos más importantes con respecto a la pregunta que partió ser un poquito polémica con respecto a la dignidad, y no solamente de los docentes universitarios, sino que de los profesores en general, ¿sí? A todo nivel de formación, es que si bien somos como un granito de arena en cuanto a algún aporte que podamos hacer frente a este sistema que está tan impuesto y tan arraigado, ¿ya? Tengamos y podamos desarrollar una conciencia, que sepamos en dónde estamos parados. Y por último, si no estamos de acuerdo sepamos de a dónde vienen las ideas, de a dónde vienen las cosas que nos están pidiendo, el por qué nos están diciendo que tenemos que hacer las cosas de esta manera y no de otra. O sea, identificar, no ser mero tipos que hacen las cosas porque están programados de alguna manera, sino que ser un poquito rebeldes en el sentido como el mito de Epur se mueve, o sea, igual se mueve, pego el suelo, me doy la media vuelta y me voy. O sea, y ahí quedó la Inquisición. Entonces, ser un poquito así, y por último, desde nuestro pequeño aporte a la formación de los estudiantes, dar esa marca de rebeldía personal frente a un sistema que igual invade. Entonces, aportes como estos que estamos haciendo acá en clase, o conversaciones con los alumnos, o en las prácticas pedagógicas, como decía Peter. Entonces, algo igual podemos hacer, pero tenemos que tomar esa conciencia, no permanecer en la ignorancia y quedar si esto es así, es porque es así, y así hay que hacerlo, y punto. Que sepamos por último. Usted y después Patricia. Dando un poquito de respuesta a la reflexión de las compañeras sobre la parte pensante del cosmos, es llegar a reflexionar cómo los indígenas hacen que su mismo conocimiento se construya a partir de la naturaleza. Por ejemplo, para ellos el kikiriki del gallo de la mañana tiene un lenguaje específico y es ya llegó el día. Eso en la lengua muisca. Por ejemplo, el trabajo de tesis que yo estoy realizando es sobre la comunidad muisca, son los procesos cognitivos creativos de los muiscas, la comunidad de Cota, y realmente para ellos la construcción del conocimiento todo surge desde el cosmos, o sea, es construir el conocimiento desde ahí, entender primero la naturaleza y luego empezar sí a construir.
cada sonido de un animal, cada situación del clima, ellos la van relacionando y de ahí surge su propio lenguaje. Entonces, eso en cuanto a ese ser parte pensante del cosmos. Y en cuanto a la dignidad del docente, estoy totalmente de acuerdo con la compañera que depende mucho de lo que yo hago para poder determinar si soy o no soy digna frente a. Una cosa es que yo cumpla, yo le digo las normas del cumplimiento, cumplo pero miento, ¿cierto? Porque una cosa es que yo cumpla con unos parámetros establecidos dentro de un sistema de políticas públicas, y otra cosa es que yo realmente haga lo que debo y lo que quiero hacer. Y de esto hay una respuesta que se me quedó mucho cuando Peter le preguntaba al maestro de, bueno, pero ¿cómo hacemos nosotros? Y la respuesta es, haga usted desde lo poquito que tiene para hacer, y luego sí, desde esa aula que tiene, de esos 4 o 5, y luego sí pensemos en que vamos a generar. En la dignidad parte de lo que yo soy, como maestro, como formador, como educador. Gracias. Patricia. Sí, yo entiendo que la cuestión pues es a partir del tema de la universidad como contexto. Yo personalmente tengo una experiencia y la quiero compartir porque es, digamos, la descriptiva un poco en esa característica en que estamos de cómo las cosas a veces nos rebasan y personalmente yo he trabajado en educación no formal, que siempre he creído en la educación no formal como un espacio en todo este cuento pues de la educación alternativa, de la escuela sin muros, todo este cuento de la educación que va al contexto de las personas, y convencida como estoy, me incomoda muchísimo el hecho de que ahora la educación no formal se llame educación para el trabajo y el desarrollo humano, y que esté subsumida totalmente por todo este tema de la visión economicista en que estamos. Entonces de pronto nos vemos arrebatados de nuestro discurso, inmersos en un discurso completamente ajeno, y eso produce rebeldía. De alguna manera pues uno se ve también abocado, no solamente con responsabilidad a conocer claramente pues esa exposición de motivos que da para que ese cambio sea tan drástico y que toque a tantas personas, y cuando la exposición de motivos tiene que ver pues con unas corrientes que son la mayoría, pues hay que empezar a trabajar no solamente en los juegos estratégicos que propone Peter, sino como decía Gramsci, conocer mucho el contexto para poder trabajar desde donde uno está, desde la cultura precisamente, desde la educación, y tratar de hacer cambios no solamente desde trabajar en lo pequeño, claro, pero también de frente, enfrentando la estructura, porque muchas veces quienes deciden son quienes no conocen la problemática. Entonces es una responsabilidad y un compromiso de todos. Definitivamente el maestro debería tener una postura política frente a la situación que se vive, y desde eso planear su trabajo y actuar en el contexto. Más allá del profesor, también sería las mismas instituciones como tal. Tendrían una postura política, pero verdaderamente consciente, ¿no? Donde marca dentro del aspecto del mercado. Porque es que nada de lo que tú dices a mí me parece trascendental, me parece importante. Es decir, todo esto finalmente en última se traduce en un juego del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Rompamos ese vínculo. Prácticamente no solamente la educación, todas las otras tipos de actividades estarán sujetas al capricho del cumplimiento de ellos. Igual también es empezar a explorar nuevas posturas, y lo nombraban muy bien en las exposiciones, y me queda a mí como ciertos conceptos ahí.
el educador desde los saberes contextualizados, una postura activista, una postura de investigación, una postura como educador mismo. Entonces esa reacción pues, es algo más contestatario que el simplemente pues, decorar un discurso. Es empezar a generar una postura más crítica a lo que realmente está pasando y no quedarnos en que esa situación pues queda en unas esferas del poder que realmente son administrativas o que llevan solo hacia una legitimación solo política. Es un poco eso. Yo también quería hacer énfasis en esa parte de nuestra participación política desde la sociedad civil, porque yo pienso que hemos dejado la política a los políticos, hemos dicho que está completamente dañado ese medio y entonces decimos alejémonos que no queremos tocar de esas aguas, digamos. Pero realmente es nuestra responsabilidad, como nosotros como maestros, generar esa conciencia que decía la compañera, porque realmente solo a raíz de esa conciencia y de despertar esa conciencia en otros es que podemos como sociedad civil empezar también a tener un punto de acción concreto, porque si no siempre estaremos sometidos, siempre estaremos quejándonos de la situación, incómodos, pero tampoco hacemos nada. Y realmente desde digamos, el trabajo del maestro se puede hacer muchísimo. Sí, adelante. Bueno, no sé si lo que voy a decir quepa en este espacio, que es una reflexión muy personal, pero es también mirarnos un poco, pues, mirarnos el ombligo, como digo yo, y es mirar la Facultad de Educación y exactamente la maestría de la Javeriana. Pues igual a veces uno habla con compañeros y es mirar la calidad de la maestría misma, y bueno, esto ya lo hablamos con él, cuando pues nos traen maestros o docentes o profesores que de pronto no tienen la experiencia, que puede que tengan toda la sabiduría en su quehacer más técnico. No. Pero sí es como la reflexión de estamos en una facultad de educación, en una maestría en educación y dónde está eso que nosotros esperamos, ¿no? Por lo menos, o sea, yo lo digo muy de manera personal y es eso, ¿no? No sé, eso nos pasó este semestre y la verdad lo pone a pensar a uno mucho, ¿no? Por lo menos a mí en realmente la calidad de la maestría en educación de la Universidad Javeriana. O sea, a mí me ha puesto a pensar mucho. Por lo que les digo, de pronto uno espera otras cosas, o no sé si es que uno tiene unas expectativas diferentes de lo que es una maestría, pero en este caso que les digo que traigan una persona que se nota que nunca ha dado clase, que estamos en un nivel pues que no esperaría otra cosa, pues a mí me parece bastante preocupante eso. Pues la formación que uno espera, no sé cómo les digo, si las expectativas sean muy pues diferentes a lo que realmente es una maestría, pero pues a manera de reflexión personal yo lo quería hacer acá, digamos, como aprovechar la oportunidad también para que nos miremos eso un poquito el ombligo y hagamos reflexión acerca de la calidad de lo que estamos viendo acá, básicamente. Gracias. ¿Alguien más? O entrego el escenario al profe Rafael, que me retiro. No, es que yo voy a empezar con lo último que ustedes plantearon. Me parece muy fuerte lo que han planteado en este último momento de trabajo, que fue pues el tono que fue cogiendo a partir de las exposiciones excelentes que hicieron los compañeros y las compañeras. Es que la posición política es muy importante y es evadida fuertemente a partir de una pretendida neutralidad de la enseñanza o de la neutralidad del conocimiento. Y la Universidad Colombiana en especial la Universidad Colombiana pretende ser neutral en la parte de conocimiento, al menos la universidad privada, ¿no? Eso me parece muy preocupante porque hay que interrogar la dimensión social, el concepto de equidad, ¿sí?, de aquello que se transmite. ¿Sí? El concepto de equidad es muy importante. ¿Y qué nos va a pasar en el capitalismo, no?
Sí, sí. Eso que tú dijiste me pareció contundente, porque la ley 115 decía la educación formal, la conducente a título, la no formal, la no conducente a título, sino a un trabajo de complementación. Pero parece que la obsesión del título hizo, ¿no?, buscarle un nombre para que desarrollo y trabajo con tal de ponerle un título, ¿no? Sí, ese es el asunto. Esa posición política esa es la que tenemos que ganar nosotros en nuestros espacios y en la forma de pensar la universidad. Y en ese punto yo quisiera compartirles algunas cosas de lo que ustedes, acentuar más bien lo que ustedes plantearon. Hay un libro de Peter Sloterdijk que se llama El mundo en el interior del capital. Cuando yo lo compré recién estaba reunido con unos estudiantes y les dije voy a hacer un seminario que se llame La educación al interior del capital, porque sería no el mundo así en general, sino la educación. ¿Qué le va a pasar a la educación al interior del capital? Bueno, el seminario no se ha hecho así explícitamente todavía, pero está en deuda de hacerlo así. Algunas cosas he ido recogiendo con el trabajo con ustedes. Hay algo que estamos de acuerdo muchos, es que el capitalismo no se va a ir pronto, por lo menos no con nosotros. Entonces, es más, el capitalismo, para que funcione, paradójicamente, el éxito del capitalismo está en sus constantes fracasos. ¿Ves? Entonces, como, o sea, cuando en Estados Unidos la Enron entró en bancarrota, el Estado generó unos sistemas de impuestos para que los ciudadanos pagaran lo que el Estado debió haber estado controlando, ¿no? El capitalismo es el mundo de las paradojas. Sí, entonces... Las guerras, por ejemplo, curiosamente, son el incentivo del capital. Sí, sí. Entonces el problema es que está en crisis el capitalismo, no es que así funciona, o sea, en crisis, para que pueda funcionar. Entonces, ¿cómo vamos a funcionar ahí? Un grupo de profesores, algunos de la Javeriana, planteaban por qué, ya que no lo podemos regular, por qué no lo podemos reglamentar. O sea, desde el planteamiento de comunidad civil, hacerle un reglamento al capitalismo, ¿sí? Claro, supone que hay una comunidad civil pensando y controlando y pensando, sí, pero esa sería la función de nosotros, ¿sí? ¿Y cómo se le reglamentaría? Por ejemplo, una forma sería hacer compatible capitalismo con situaciones de equidad, o sea, que se pueda juntar las dos cosas, ¿sí? Pensar el capitalismo con situaciones de equidad, que hoy no se puede pensar así, ¿sí? Y eso supone una cosa muy importante. La discusión que tuve con un profesor de filosofía de la Nacional, que me dijo que yo era Luis Eduardo, me olvidé el apellido, qué pena, que yo tenía una mirada negativa del mercado, la estigmatizaba el mercado, y que no hay que estigmatizar el mercado. A mí me dejó pensando eso, porque en parte tiene razón, ¿sí? No se puede estigmatizar el mercado, vamos a funcionar así. Entonces hay que reglamentar el mercado. Entonces hay que pensar, por ejemplo, que no todo se puede poner a disposición del mercado, ¿sí? O sea, hay que empezar a poner unas reglas de juego, que no todo se puede poner a disposición del mercado, ¿sí? Por ejemplo, como algunos autores lo llaman, hay dos ámbitos que no se pueden poner a disposición del mercado: los bienes meritorios y los bienes de sustento, ¿sí? Esos dos bienes no se pueden poner a que el mercado los negocie. Los bienes meritorios, como la educación, por ejemplo, la capacidad que tiene un individuo de superarse, y los bienes de sustento, como son la alimentación, la salud, ¿sí? Bien. Ir creando unos consensos diciendo esto no se le puede entregar al mercado, y esto pues se ve factible poderlo plantear así. Hay que sacar del mercado aquello que la comunidad puede llamar bienes públicos. O sea, la comunidad crea el concepto de bienes públicos, ¿sí? Y le dice al mercado, tú no tienes
que trabajarlo, no tienes la mano ahí, no puedes abordarlo. Como es lo que tú planteaste, como es el sistema social, pensiones, como es la salud, como es la educación, como es el disfrute del medio ambiente. Así dicho así grande, eso no, los recursos del medio, eso no se le entregaría al mercado, ¿sí? Porque entraríamos diciendo que esos serían bienes de lujo, suntuarios, y sabemos que no son suntuarios porque de esos bienes depende la dignidad de cada individuo en tanto persona y la dignidad de los grupos, ¿sí? En cuanto a grupos, ¿sí? Otro elemento que me parece para reglamentar frente al mercado es que el acceso a estos bienes que hemos llamado públicos no solamente tengan acceso a aquellos que tienen capacidad adquisitiva, que no dependa de la capacidad de adquisición, porque entonces esta vez no serían bienes públicos. Y para eso, el que garantice la posibilidad de acceder a estos bienes debería ser el Estado. Entonces aquí entramos nosotros, hay un grupo de personas que pensamos que el Estado tiene todavía un papel muy importante en la garantía del acceso de aquello que llamamos bienes públicos y que no todos tienen la capacidad de acceder. ¿Ves? En ese sentido yo me instalo en un proyecto moderno, ¿sí? Como lo planteó de verdad Daniela en algún momento. Sabemos que el experimento que se ha hecho en otras partes como en Brasil, que fue no caer en la trampa de como cayó Chile, sino que la educación privada, la educación por lucro la hará la educación privada, se le deja, pero la educación pública la financia el Estado y la garantiza el Estado. Y hoy el resultado es que la educación pública en Brasil es fuerte, es muy superior al experimento que se hizo de la educación por lucro con las universidades privadas. Y es que es evidente, salud, educación y seguridad social son asuntos carísimos, que no hay ninguna empresa capaz de garantizarlos. No hay ninguna empresa capaz de garantizarlo. Una educación de calidad, no hay ninguna empresa que pueda garantizar una educación de calidad. Por eso no se le puede quitar ese papel al Estado. Y para no quitarle ese papel al Estado necesitamos formar sociedad civil. Y para formar sociedad civil necesitamos que nuestra enseñanza no sea meramente una transmisión de cosas, no tenga una neutralidad epistemológica, sino que nuestro trabajo de maestros y el trabajo universitario esté atravesado por un compromiso político, por un compromiso social, como si la gente importara. ¿Ves? Ese es el elemento imperativo de pensar la universidad, de pensar la docencia universitaria, de pensar la educación, ¿sí? como si la gente importara. Pero ahí hay que darle un papel muy importante a estos autores, ¿sí? Con respecto a nuestra carrera y con respecto